pero para una sección circular. Entonces acá simplemente reemplazamos, pero antes lo que necesitamos es encontrar el momento máximo. Entonces, como en isostáticas, no sé si se acuerdan, por si acaso no voy a admitir a los que no entran con su correo, ¿ok? Y hay muchos que no están entrando. Isostática tienen que hacer algo de memoria. Una vez determinada todas las reacciones en la viga, ¿no es cierto? Que era lo que el objetivo de ISOs, una vez determinadas las reacciones, se pasaba a graficar los diagramas de corte, de la normal, del corte y del momento, ¿no? Entonces pasamos a eso, vamos a hacer eso ahorita. Podemos hacer así. Esa viga no es nada más que esta parte de acá. Y lo pongo aquí, acá vamos a ver esto. Aquí está siendo aplicada esta carga P, ¿no? Justamente en el medio del espesor T sub 1. Entonces, las reacciones igual se van a dar en el medio de estos espesores T sub 2, en la mitad, tal cual aquí. Entonces, si se dan cuenta, A tiene un valor esta A, en realidad acá me he confundido, es H, ¿no es cierto acá? A va a ser igual a 8 centímetros, no es nada más que la holgadura. Se analiza como viga una unión por pasador cuando las holgaduras son grandes, se puede decir. En este caso sí se analiza como viga. Entonces acá vamos a poner o plantear las cargas. Ya sabemos que la carga está actuando en la mitad de esta viga. Por ende, las reacciones, como está esta carga, la mitad van a ser igual a P medios. No es necesario hacer la sumatoria de momentos a un lado, la sumatoria de momentos al otro, ni hacer sumatoria de fuerzas verticales, nada, ¿no? O sea, ya directamente a simple vista podemos determinar que las reacciones van a ser P medios. Entonces, eh, digamos, no me gusta por eso que no entren con su correo, no. Ok, entonces una vez determinadas las reacciones, nos dan por si acaso el valor de la carga P, que es 80 toneladas, que convertido a kilogramos es 80.000 kilogramos, ¿no? Vamos a trabajar en el sistema internacional. Muy bien, entonces ya conocido las reacciones, pasamos a determinar o a graficar el diagrama de cortantes. Como bien sabemos, entonces la reacción en esta carga o en este punto está la carga P medios y esa va constante hasta llegar hasta la carga P, que es a la mitad de la viga, ¿no? Y de ahí baja con 80 kilogramos. Si esto era 40.000, perdón, 40.000 kilogramos en positivo, va a bajar negativo 40.000 menos 80.000 nos va a dar menos 40.000, ¿no? Y va a llegar justo a la carga P medios. Tiene que ser lo mismo, pero esto es negativo. Eso hablando de las fuerzas de corte, ¿no? Pasamos a graficar lo vamos a hacer más abajito, el diagrama de momentos. Que lo vamos a hacer por el método de gráfica, perdón, método gráfico. No es nada más hallar el área de estas superficies encerradas del gráfico de cortantes, ¿no? El área de este cuadrado va a ser nada más que la altura por la base. La base no es nada más que la distancia desde P medios hasta la carga P. Todavía no hemos hallado eso. Esa carga, diré esa distancia, si se dan cuenta, es desde el espesor T sub 2 medios hasta el espesor T sub 1 medios, ¿no? Entonces ahí esa distancia sería el espesor T sub 2 medios más la holgadura A, en este caso lo he denominado, más
el espesor T sub 1 medios. De aquí, reemplazando datos, a ver, el espesor T sub 2 es 6 centímetros y la mitad es 3, directamente le voy a poner 3, más la holgadura 8, más el espesor T sub 1 medios, 12, la mitad 6, ¿no? Entonces directamente esta distancia podemos decir que es 6 más 3, 9, 9 más 8, 17, ¿no? Esta distancia de acá, aquí. 17, 17. Y es lo mismo para los dos lados. Muy bien. Entonces pasamos a graficar el diagrama de momentos. Como sabemos que esta distancia es 17, 40.000 por 17. Acá hay algo muy importante. También sabemos que cuando el cortante es cero, va a haber un momento máximo, ¿no? Ahí es donde va a haber un momento máximo. Entonces, 40.000 por 17 nos va a dar un valor aquí. ¿Cuánto es, por favor, alguien con calculadora? 40.000 por 17. 680.000. 680.000. Muy bien. Esto es kilogramos por centímetro, ¿no? Estamos hablando de momentos. Esto solo es kilogramos. Ok, entonces eso es, no sale positivo. Y a este valor le restamos la misma totalidad del área que va a ser 40.000 por 17, que es lo mismo, ¿no? Entonces al final nos sale cero, lo que es correcto. Ese es el diagrama de momentos y nos sale positivo. Entonces solo tenemos un momento máximo, si se dan cuenta, y es este, justamente este. Listo, una vez hallado y determinado todo eso, podemos reemplazar todos los datos en esta fórmula. Y lo vamos a hacer. Entonces el esfuerzo de tracción con presión no es nada más que 32 multiplicado por el momento máximo que hemos hallado, 680.000, en el sistema internacional, por si acaso, pi por el diámetro al cubo. El diámetro debería darnos como dato y no los dan, que es 12 centímetros. 12 al cubo. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos el esfuerzo de tracción con presión. ¿Cuánto es, por favor? Perdón, Lucía, una pregunta. ¿La distancia entre las resultantes no sería mayor? Porque tienes dos As. Claro, pero solo estoy hallando la mitad acá, que es lo mismo para este lado. ¿Te das cuenta, Raúl? Sí, ya lo vi. Gracias. Listo. ¿Va, por favor, alguien tiene el resultado? Por favor, les pido que nos apuremos y que estén con la calculadora porque no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos que hacer la unión por soldadura más y no nos va a alcanzar el tiempo. 4008,347. 4.008, 4.008,347, ¿no? Kilogramos Sí. sobre centímetro cuadrado. Muy bien, entonces ahí está el primer resultado. Es el esfuerzo por flexión. Perfecto, ¿no? Listo, entonces pasamos ahí, hemos terminado con el esfuerzo por flexión. Vamos a determinar el esfuerzo, el análisis por corte. Es igual, ya lo hemos visto en Resis 1, que no es nada más que la cortante, como queremos el esfuerzo máximo, entonces la cortante máxima multiplicada por, ay, se me fue el nombre de esa variable.
momento estático, multiplicada por el momento estático, y dividido entre el área multiplicada por un espesor, ¿no? Entonces, al igual que el anterior, estamos analizando para una sección transversal circular. Entonces aquí ya entre sí no han visto que para una sección cuadrada, circular, trapezoidal, triangular, para cualquier sección, incluso creo que para los que empiezan con el ingeniero Guido, les pide para todo eso, ¿no? O qué se dice, desarrollar la fórmula para cada sección. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a usar es esta, para una sección circular, que no es nada más que 4/3 multiplicada por B, o la cortante máxima, dividida entre el área. Y ahí está, esa es la fórmula que nosotros vamos a usar. Reemplazando los datos directamente, 4/3, y ahí está. Si se dan cuenta también, para eso nos sirve el diagrama de cortantes que hemos sacado. Necesitamos la cortante máxima. Entonces ahí directamente vamos y nos vemos y vemos en el grafiquito la cortante máxima que se da en la viga. Da igual si es positiva o negativa, la cual solo necesitamos que sea máxima en magnitud, 40.000 kilogramos. Y pasa lo mismo con el momento, ¿ok? Tal vez no lo recalqué hace rato, pero ahí está. El área es el área transversal de la sección circular del perno. Pi por el diámetro, que era 12 al cuadrado sobre 4, ¿no? Era 12, quiero ver, sí, 12. Entonces aquí ya tenemos el esfuerzo por corte. El esfuerzo de corte. ¿Cuánto es? 471,57. Kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y ahí está. Esa es la respuesta. No es nada más que aplicar esta formulita. Nada más. Pasamos al análisis por apoyo. En este caso, es el único esfuerzo que es igual al analizar tanto en un roblón como en un pasador. El mismo. Utilizamos las mismas fórmulas. El esfuerzo por aplastamiento o apoyo, hemos dicho, no es nada más que la carga P multiplicada por el área donde actúa esta carga P cuando hablamos de esfuerzo de apoyo. No es nada más que el número de roblones multiplicado por el diámetro y un espesor, ¿no? Entonces, como aquí hay dos espesores, entonces es la misma idea que una unión roblonada, la misma idea. Tenemos dos espesores, vamos a trabajar primero con el primer espesor, T sub 1 igual a 12. Y con T sub 2 igual a 6 centímetros, ¿no? Entonces el esfuerzo de apoyo 1 va a ser igual a la carga P que actúa en este espesor, T sub 1, y la carga que actúa sobre el espesor T sub 1 es igual a la totalidad de la carga P, 80.000 kilogramos. Pasamos el número de roblones, solo hay un roblón, solo hay un pasador, multiplicado por el diámetro, 12 del pasador, ¿no es cierto? Por el espesor, en este caso 12 también. Por favor, vayan calculando cuánto nos sale el esfuerzo por apoyo. Lo mismo para el espesor T sub 2. La carga, en este caso, la carga que está actuando sobre el espesor T sub 2 es igual a la carga P medios, 40.000 kilogramos. Número de roblones, lo mismo, 1, el diámetro 12 y el espesor 6, ¿no? Y aquí sacamos el esfuerzo por apoyo 2 con el espesor 2. ¿Cuánto es, por favor, el 1? 555,555. Ok, gracias. ¿Y el segundo?
1111.111. 1111.111. Listo. Es igual esto, sus unidades, por favor. En sus prácticas siempre unidades. Si no ponen unidades, yo no puedo adivinar en qué unidades está y por ende yo les voy a poner mal en sus prácticas si no hay unidades, por favor. Y pasa lo mismo en sus exámenes. ¿Ok? La mayoría igual comete ese error. Sí. Listo. ¿Alguien quería Ah, hablar, Amílcar? sí. A mí en los dos esfuerzos de aplastamiento me salen lo mismo. 555,5556. ¿Alguien más? A mí también, Auxi. Ok, entonces, por favor, necesito que corroboren siempre los resultados. Ustedes son los que están con la calculadora, ¿ok? Entonces, en este caso nos ha salido lo mismo, pero ustedes han visto en ejercicios anteriores que no siempre sale lo mismo, ¿ok? Entonces, ya, ahí acaba el ejercicio. Hemos determinado los tres esfuerzos o los esfuerzos que nos piden para esta unión. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Entonces, pasamos a resolver las uniones soldadas. Ok. Cuando hablamos de uniones soldadas, pues es prácticamente su nombre, ¿no? Vamos a unir dos piezas por una soldadura. En este caso, la soldadura es esta. Que si se dan cuenta, para analizar esta soldadura, lo que se hace, ¿no? Esto es una sección transversal que estoy sacando de acá, es como si le estuviera haciendo un corte así, de la soldadura. Este es el espesor de soldadura. Y este también. Pero el análisis o el corte, bueno, se analiza una unión por soldadura o solo falla una soldadura por corte, nada más que por corte. Entonces, aquí obviamente entra en juego el espesor de soldadura, en este caso es ese, pero el corte no se produce de esa manera, sino se produce así. 45 grados acá y 45 grados acá, a la mitad. Esto de seguro el ingeniero se los explicó, pero por si acaso lo voy a explicarles yo. Entonces el corte se produce por acá, entonces ¿cómo se puede decir? La distancia en realidad de soldadura que tenemos es esta, que no es la totalidad de la soldadura E sub S, la soldadura, ¿no? Esta distancia que tengo acá, no es. Entonces, para determinar o para analizar una unión por soldadura, lo que hacemos es acá utilizar esta distancia, no en sí esta. Entonces, lo que hacemos acá para hallar esta dimensión, entonces lo que hacemos es trazar una línea perpendicular a esta de 45 grados y esa va a ser nuestra garganta de falla, esta distancia, ¿no? La que está en amarillo. Esa distancia y con esa garganta de falla es la que vamos a hacer el análisis respectivo para la soldadura. Bien, a ver, ¿qué más? Eso es todo. Vamos a hacer un ejercicio. Esta es una viga empotrada, si se dan cuenta, en uno de sus extremos. Está soldada. Si se fijan, no está soldada en todo su borde, solo en tres. Si se dan cuenta, en la parte izquierda, arriba y en la derecha. Nada más, ¿no? Abajo no. En esta viga está actuando una carga P, si se dan cuenta. Y aquí está actuando con cierta excentricidad respecto del eje Y, por si acaso, ¿no? Ahora vamos a leer lo que nos dice el ejercicio. Determinar el esfuerzo máximo, suponiendo, o los ejes propuestos que tiene en la gráfica,
están en el origen del centro de gravedad de la soldadura. Muy bien. Ahora aquí hay dos puntos muy importantes. El centro de gravedad de la soldadura y el centro de gravedad de la sección son puntos muy diferentes. Muy diferentes. En ocasiones pueden que estos dos puntos se puedan sobreponer, o sea, que tengan la misma posición, pero la mayoría de las veces no. Por eso es lo que tenemos que hacer primero, hallar el centro de gravedad de la soldadura. Y a eso es lo que me voy, porque el ejercicio nos especifica y nos dice claramente que los ejes propuestos tienen como origen el centro de gravedad de la soldadura. Y a partir de estos ejes es lo que se está midiendo XP, YP y esta excentricidad. Que tal vez aquí no lo he puesto como dato. Aquí debería estar como dato Y igual a 20. Esa excentricidad. ¿Ok? Pero esa excentricidad está respecto del centro de gravedad de la soldadura. Lo que hace el ingeniero es, normalmente les pone estos ejes, pero estos ejes coinciden con el centro de gravedad de la sección. Entonces ahí es donde la mayoría se confunde. Vamos a ver en el ejercicio a qué me refiero si algunos no pueden entenderme. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar con el ejercicio. Entonces ponemos solución. Ok, nos pide los esfuerzos máximos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hallar. Y hemos dicho que una soldadura solo falla por corte, nada más, ¿no? Estamos hablando de una soldadura, no estoy hablando de la viga, porque la viga puede fallar por pandeo, por esfuerzos combinados, que son temas ya más adelante. Listo. Entonces, los esfuerzos máximos, entonces nos pide que el esfuerzo de corte máximo, nada más. Los esfuerzos de corte máximo se van a dar en estos puntos. En las esquinas o cuando haya cambio de dirección de la soldadura. Tenemos 1, 2, 3, 4. Eso no quiere decir que en la parte central no se va a dar esfuerzos. Se va a dar, pero en menor magnitud. Los esfuerzos máximos van a ocurrir en las esquinas o en el cambio de dirección. Muy bien, dicho eso, entonces tenemos que determinar los esfuerzos, ya sabemos dónde vamos a analizar. Empecemos. Vamos a calcular el centro de gravedad de la soldadura. Entonces, al igual que un pasador, si se dan cuenta, va a ser la misma idea. Nos vamos a plantear unos ejes que lo podemos denominar X' y Y', ¿no? Porque los ejes originales están en el centro de gravedad de la soldadura. Entonces, decimos aquí, X promedio no es nada más que la sumatoria ¿de qué? De las longitudes de cada soldadura multiplicada por su distancia hacia su centro de gravedad, dividido entre la sumatoria de longitudes totales de toda la soldadura. Muy bien, entonces ponemos las longitudes. ¿A qué me refiero? Aquí hay uno y la longitud de esa soldadura es de 25 centímetros. Entonces ponemos acá 25, ¿no? Multiplicado ¿por qué? Por la distancia en X, en dirección al eje X, hacia su centro de gravedad de esta soldadura. Solo de esta que es la que está en verde, la que estamos analizando. Su centro de gravedad de esta en verde está aquí, ¿no?
Ahí. Entonces, no recorre ninguna distancia en X para llegar a su centro de gravedad. Estamos hablando de en X, porque en Y sí recorre, va a ser H medios, pero solo estamos hablando de X. En X no recorre nada. Entonces ponemos 0. Más la segunda, es esta, en azulita. La longitud de esa soldadura es 20. Entonces ponemos acá 20. Esto es 0, por si acaso, multiplicada por su distancia en X hacia su centro de gravedad, ¿no? Ahí está. Que sería la mitad de 20, 10. Por último, la del lado derecho. Su longitud es igual 25, pero esta vez su distancia hacia su centro de gravedad va a ser la totalidad de B igual a 20. Y ya está. Eso es todo. Ahora la sumatoria de longitudes. Es 25 más 20 y más 25, ¿no? Ahí está. Entonces con eso hemos acabado para hallar X promedio o el centro de gravedad o la coordenada del centro de gravedad de la soldadura en dirección X. Se nos han dicho que los ejes propuestos están en el centro de gravedad de la soldadura, entonces está ahí. Lo que hemos hallado ahorita es esto, X promedio. ¿Cuánto es, por favor? 10. Correcto, 10 centímetros. ¿Y eso se debe a qué? Podríamos haberlo hecho rápidamente y decir es 10 centímetros respecto de X, ¿no es cierto? Porque sí, porque esta soldadura está distribuida equitativamente respecto del eje Y. ¿A qué me refiero? Hay la misma cantidad de soldadura y en las mismas posiciones, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Hay la misma cantidad en la misma posición, la distribución es igual. Entonces, rápidamente podemos decir que el centro de gravedad va a estar a la base media, o sea, a 10 centímetros. Pero cuando hablamos del eje X, no va a ser lo mismo, porque aquí, en este caso, arriba, la distribución es distinta que la de abajo. No, no es lo mismo. En ese caso sí va a variar. Eso les digo, ¿por qué? Porque en el examen lo único que necesitan es tiempo. Y si ustedes se dan cuenta de esa simetría que hay en la soldadura, entonces directamente pueden poner que X es 10. ¿Por qué? Porque hay simetría respecto del eje Y. Nada más. Ya no van a necesitar hacer tantos cálculos. Pasamos a Y promedio, que no es nada más que la sumatoria de las longitudes en este caso, pero multiplicado por la distancia en Y hacia su centro de gravedad. Dividido entre lo mismo, la sumatoria de longitudes. Entonces es la misma idea, ¿no? Vamos a borrar esto. Ok, primero esto, esa soldadura. La longitud, o podemos copiar de arriba, ¿no es cierto? Las longitudes no van a cambiar, lo único que van a cambiar son sus distancias. Ahora, listo, estamos aquí en esta soldadura. La distancia hacia su centroide en Y, hemos dicho, va a ser H medios. 25 medios, 12.5. Más la misma longitud que la anterior, esta, pero esta vez la distancia en Y hacia su centro de gravedad. Va a ser la totalidad de H, 25. Por último, más 25, que es la longitud de esta soldadura, pero ahora multiplicada por la distancia en Y hacia su centroide. Lo mismo que la primera, H medios, ¿no? 12.5.
sobre la sumatoria de longitudes. Aquí vamos a hacer la sumatoria de longitudes es igual a aquí, 25 más 25, 50 más 70, más 20, 70, ¿no? 70 centímetros, entonces aquí vamos a poner 70. Y promedio va a ser igual a, ¿cuánto es, por favor? 16.071. Centímetros, muy bien. Entonces ya está, ahí ya hemos determinado el centro de gravedad de la soldadura. Pasamos a lo siguiente, rápidamente. Lo siguiente que vamos a determinar ahora es las propiedades geométricas de la soldadura. Muy bien, entonces ya hemos dicho, una de las propiedades geométricas es la garganta de falla, T, ¿no es cierto? Que no va a ser nada más que el espesor multiplicado por el coseno, también seno, al final el ángulo 45 no va a ser la diferencia, nos hace que el seno y el coseno de 45 tenga el mismo valor. También necesitamos el área de la soldadura. Acá. Vamos a ver de dónde sale el área. Acá si se dan cuenta, vamos a traer esto aquí. Es algo así como un rectángulo, donde esta dimensión no es nada más que T, ¿no es cierto? La garganta de falla. Y esto no es nada más que H. 25 centímetros. Entonces el área de esta soldadura va a ser H por T. El área de un rectángulo, ¿no? Pero para toda la soldadura de toda la sección, la fórmula que vamos a poner es T por la sumatoria de longitudes. Nada más. ¿Qué más? Eso por ahora. A ver cuánto es el espesor de soldadura. Nos deben dar como dato 0.3. Aquí está. 0.3 multiplicado por el coseno de 45. ¿Cuánto es? 0.212. Centímetros, ¿no? Muy bien, entonces el área de soldadura va a ser igual a 0.212 multiplicada por la sumatoria de longitudes, que aquí hemos hallado ya directamente 70 centímetros. ¿Cuánto es aquí? 14.84. Centímetros cuadrados. Estamos hablando de área. Muy bien. Hasta ahí es todo fácil, ¿no? Ahora lo que pasa o lo que procede es determinar las inercias de la soldadura. Okay. Para ello vamos a utilizar el teorema de Steiner. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de las soldaduras no, bueno, no de todas, ¿no es cierto? No coinciden con el centro de gravedad de la soldadura. ¿A qué me voy? Tal vez ahí muy confuso. Este es el centro de gravedad de la soldadura o de toda la soldadura, lo que hemos hallado aquí. Pero el centro de gravedad de cada soldadura está aquí y está aquí. Según lo que hemos calculado, si esto es de aquí a aquí es 12.5, entonces este punto rojo está más arriba, ¿no? 16, tiene un valor de 16, entonces está más arriba. Listo. Como no coinciden estos puntos en verdes, que son el centro de gravedad de cada soldadura, con el centro de gravedad de la soldadura, tenemos que utilizar el teorema de Steiner. En este caso, la inercia en X, que nos dice el teorema de Steiner que la inercia
de todas nuestras soldaduras, de todo el conjunto, no es nada más que la sumatoria de qué? De las inercias locales, este O significa locales, en X, más el área, pero multiplicada por esta distancia Y al cuadrado. Vamos a ver qué es esta distancia Y. Y va a ser lo mismo, es la misma idea para la inercia en Y, pero vamos a resolver primero la inercia en X. Entonces pasamos aquí a determinar la inercia en X, la sumatoria. Vamos a traer este grafiquito nuevamente. Necesitamos analizamos este. Permítanme un momento, por favor. Ok, continuando. Vamos a analizar primero esta soldadura en azul, lo pintado, ¿no es cierto, Estita? La inercia local. Entonces hemos visto el área de una de estas, ¿no? Es un área rectangular. Sabemos la inercia de una área rectangular que es base por altura al cubo sobre 12. La base siempre va a ser la, siempre va a ser paralela al eje donde estemos queriendo hallar esta inercia. En este caso, queremos la inercia en X, entonces la base va a ser paralela al eje X, ¿ok? Tenemos esta área, aquí lo voy a dibujar nuevamente. ¿Cuál es la base o la dimensión? Sí, podemos decir así, no sé. Paralela al eje X, esta, ¿no es cierto? Esta. ¿Cuál es? El espesor o la garganta de falla. Y la altura es perpendicular al eje donde estamos analizando, en este caso el eje X, entonces este, que es H, ¿no? Listo, entonces base por altura al cubo sobre 12. La base es paralela al eje X, T, multiplicada por la altura perpendicular, H. En este caso no le voy a poner H, voy a poner directamente la dimensión 25 al cubo sobre 12. Más el área directamente T por 25. Y por Y, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a ver ahora esto. Tenemos aquí, lo voy a dibujar un poco más abajito, el centro de gravedad de esta soldadura que está a 25 medios, ¿no? Solo que gráficamente no pareciera porque sabemos que el centro de gravedad de la soldadura está a 16. Esto es 12.5 y esto es 16 y algo, ¿no ve? Pero es 16, no sé qué. Está más arriba. Entonces, ¿qué es Y? Y no es nada más que esta distancia. Desde el punto rojo del centro, que es el punto rojo no es nada más que el centro de gravedad de la soldadura, hasta el punto en amarillo, que es el centro de gravedad de la soldadura analizada. Esa es Y, esa distancia. En Y de estos dos puntos. Porque también hay una distancia en X, ¿no? Pero es en Y. Entonces, en Y, esa distancia va a ser nada más que la resta de 16 punto, lo que hemos hallado, 16.071 menos 12.5 al cuadrado.
¿no? Ahí está. Y ahí acaba para esta soldadura. Pasamos y ahí analizamos la siguiente. En este caso, este. Pueden analizar cualquiera, ¿no? Yo estoy siguiendo el orden nomás de la soldadura. El centro de gravedad está aquí. Si se dan cuenta, justo pasa por el eje Y también, que está situado a 10 centímetros. Ya hemos dicho por qué, porque es simétrico respecto del eje Y. Ya. El centro de gravedad de esta soldadura analizada igual está a 10 centímetros, ¿no? Pero no importa, ahí está. Entonces, ahí está, este es el área, digamos, esto lo estoy poniendo así más grandecita de esta soldadura en verde. El área va a ser la base por la altura. En este caso, la base siempre va a ser paralela, hemos dicho. Entonces, la base que vamos a tomar es 20 centímetros. 20 por la altura al cubo, y la altura no es nada más que o la garganta de falla, perdón, siempre me sobre 12, más el área 20 por T, y dividido o multiplicado, perdón, entre la distancia desde esos dos puntos, ¿no? De este punto azul hasta el punto rojo. Y esa distancia no es nada más que 25 menos que 25, todos esos 25 menos todo esto. 16.071 al cuadrado. Listo. Pasamos a analizar el siguiente. Este. Su centro de gravedad igual lo vamos a dibujar un poquito más abajo. Sabemos que está a 25 medios, sin embargo el punto rojo está a 16. Muy bien. La misma idea. La base paralela va a ser igual a la garganta de falla T por la altura, en este caso 25 al cubo, sobre 12, más el área T por 25 y la misma distancia, ¿no? Desde el centro de gravedad, que es 16.071 menos que 12.5. Ahora, si se fijan aquí, esto y esto tienen las mismas dimensiones de área y las mismas distancias desde su punto, porque sus centros de gravedad de estos dos coinciden en ese sentido, ¿no? Entonces, no era necesario hacer tanto procedimiento aquí directamente. Esto podíamos borrarlo o ya no hacer. Y directamente aquí podíamos multiplicar esto por 2, ¿no? Y ya no hacer todo este procedimiento. Lo voy a borrar. Y ahí está. Y de ahí tenemos la inercia en X. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿O no se entendió nada, muchachos? No sé. ¿Está claro, chicos? Chicas. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Entonces, sí, ahí está, esa es la idea, ¿no? Para la inercia en Y es similar, de hecho es bastante similar. Es lo mismo, vamos a ver. ¿La sumatoria de qué? En este caso estamos hablando de las inercias locales, pero ahora en Y, más el área, eso no va a cambiar, multiplicado por una distancia X. Si se dan cuenta, si hablábamos de inercia en X, la distancia era en Y. Si hablamos de inercia en Y, hablamos de distancia en X. Entonces, para eso vamos a traer esta gráfica un poquito más abajo.
La inercia en Y, entonces, empecemos por esta. Su centro de gravedad está ahí, más o menos, vamos a decir ahí. Vamos a decir aquí en amarillo y en rojo el de la soldadura total, ¿no? Ahí está. Ahora la inercia en Y. Tenemos esto, aquí está la garganta de falla y aquí es 25, ¿no? Base por la inercia local o la inercia de una sección cuadrada es igual a base por altura al cubo. En este caso la base siempre va a ser paralela, ya hemos dicho el eje que estamos analizando. La base paralela al eje va a ser 25, ¿no? Entonces ponemos 25 por la altura, que es perpendicular en este caso al eje Y, va a ser la garganta de falla t al cubo sobre 12. Ahora aquí, hay algo que quiero que vean. Si hemos ya hecho el análisis para la inercia en X, nos damos cuenta que en este caso 25 estaba elevado al cubo. Y ahora para el caso de la inercia en Y, es al contrario, ¿no? Ya no 25 ya no es elevado al cubo, pero T sí ya está elevado al cubo. Y eso es lo que va a ocurrir para todas las soldaduras, va a ocurrir exactamente lo mismo. Si antes T estaba elevado al cubo, entonces para la otra inercia ya no va a ser lo contrario. La otra dimensión va a ser la que va a estar elevada al cubo. Entonces eso nos agiliza al momento de analizar. Ya no vamos a estar analizando cuál es la base, cuál es la altura, qué es esto, ¿no? Entonces directamente nos fijamos arriba y decimos, ya, entonces si esto estaba aquí, esto va a pasar al otro lado para la otra inercia. Nada más, nada más. Eso les doy una pauta para que ustedes puedan usarlo, tal vez si no, si les perjudica, si les ayuda, puedan usarlo en su examen. ¿Okay? El área va a ser la misma idea, el espesor por 25, X. ¿Qué es X ahora? Es la misma idea, ¿no? X va a ser la distancia desde estos dos puntos, pero en dirección de X, nada más. Esa distancia va a ser esto, que sabemos que desde el punto rojo hasta el origen es 10 centímetros, y este punto amarillo, que es el centro de gravedad de la soldadura en azul, no recorre nada en el eje X. Entonces, por ende, esta distancia es igual a 10, nada más. 10 al cuadrado. Nada más. Ahora nos damos cuenta rápidamente, podemos hacer para este, la distancia o el centro de gravedad para este va a estar justamente aquí también, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí va a ser también 10. Va a ser también 10. Las dimensiones y la base, la altura y todo eso va a ser lo mismo que el anterior. Entonces nos damos cuenta que es lo mismo esto y esto, tanto la parte izquierda y la derecha. Entonces, para que ya hacer más cálculos, ponemos acá y esto multiplicado por 2. Nada más. Entonces, lo único que nos faltaría es poner el de la soldadura superior. Hemos dicho que vamos a utilizar o vamos a cambiar directamente en este caso para esto, para la soldadura superior era eso. Si antes 20 no estaba elevado al cubo, ahora sí lo elevo 20 al cubo por T. 12. Más el área 20 por T. Y multiplicado por la distancia en X del centro de gravedad de esta soldadura, que lo voy a dibujar en azulito, hacia el centro de gravedad de toda la soldadura. Entre el punto azul y el punto rojo, una distancia en X, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, estos dos puntos están sobre la misma línea en Y, están sobre el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay distancia en X de estos dos puntos. Directamente cero. La distancia en X de estos dos puntos no hay. Cero. Y ya está. Esto es por fórmula, lo vamos a poner al cuadrado y ya. Inercia en Y. Y ya acabó todo el análisis. ¿Cuánto es, por favor? A ver, ¿cuánto es la inercia en X? 1025.314 centímetros cuadrados.
centímetros a la cuarta, ¿no? Y aquí, 1201.373. ok, muchas gracias, Raúl. Entonces, ahí está. Hemos terminado, bueno, no hemos terminado del todo, pero ahí está, hemos terminado con las inercias en X y en Y. ¿Alguna pregunta? En este caso está fácil, ¿no? Es una sección cuadrada, solo tiene 3 líneas de soldadura, pero el Inge a veces les plantea esta sección, una sección en Y. La soldadura puede estar aquí, aquí. Creo que este fue un examen, les dio de examen. Esta sección con esta soldadura. Y hasta a veces creo que en otro grupo les metió así, toda la sección con soldadura. Imagínense, vamos a ver aquí analizar esto. Aquí esta línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 líneas de soldadura. En este caso teníamos ¿cuántos? Uno, dos, tres, ¿no? La inercia se va a complicar bastante, va a ser largo. Ahí es donde tienen que tener cuidado y usar lo que les he recomendado. Esto, intercambiar los exponenciales y también verificar si hay soldaduras iguales y directamente multiplicar por 2, ¿no? Y ahí está. Listo. Pasamos a determinar la inercia en Z. Vamos a hacer con rojito. La inercia en Z es igual a la inercia en X más la inercia en Y. Nada más. Reemplazamos los datos. La inercia en X 1025,314 más la inercia en Y 1201,373. Y de aquí sacamos la inercia en Z. ¿Cuánto es? 2226.687. Igual centímetros la cuarta. Perfecto. Ahí ya con eso todo hemos determinado todos los las propiedades geométricas de la soldadura. Iba a decir parámetros geomecánicos, si me hace recuerdo las rucas. Ok, ahí está. ¿Alguien tiene una duda? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Sí, ¿no? Ok, entonces, una vez determinado todo esto, pasamos a ¿qué? A determinar el momento. Vamos a determinar el momento. Ok, ahora vamos a ver. Vamos a traer nuevamente esto, esta gráfica. Estamos en una viga, bueno, en un problema en 3 dimensiones, ¿no? Me refiero a 3 dimensiones porque la carga tiene tres
se puede descomponer en tres, tanto en X, en Y y en Z. ¿Y cómo sé eso? ¿Por qué? Porque nos dan las pendientes de las tres, en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. Entonces, por eso estoy diciendo, por eso digo que estamos hablando de un problema en tres dimensiones. De que pueden hallar fácilmente los momentos que van a actuar en cada eje, ¿no? ¿O no? O sea, sí gráficamente como cuando hacemos en en dos dimensiones, en un problema de dos dimensiones, sabemos que la fuerza es igual o el momento es igual a la fuerza multiplicada por el brazo, ¿no? En dos dimensiones es bueno, cuando la carga está actuando en dos dimensiones es fácil, pero en este caso está actuando en tres dimensiones y es un tanto complicado, pero aquí me ha pasado algo porque necesitamos descomponer la carga. Lo primero que vamos a hacer entonces es eso. Vamos a descomponer la carga primero. Descomposición de la carga P. Listo. Vamos a hacer un poco de memoria en álgebra 2, ¿no es cierto? Recuerdo que llevamos ahí. Y para descomponer un vector, porque en realidad lo que vamos a hacer es esto, es un vector, esta carga P. Necesitamos proyectar, ¿no es cierto?, esta carga P para conocer las componentes en X, en Y y en Z. Lo que vamos a hacer es proyectar esta carga P en dirección en X, en Y y en Z. Y para eso necesitamos un factor de descomposición, que no es nada más que la raíz eh, la raíz, la raíz de cada pendiente al cuadrado. X sub P al cuadrado, Y sub P al cuadrado, Z sub P al cuadrado. Nos dan como dato, ¿no? Las pendientes. Vamos a ver. Las pendientes en X 3, en Y menos 5 y en Z 4. 3 menos 5, 4. 3 menos 5, 4. ¿Y esto? ¿Cuánto es el factor de descomposición aquí? ¿Cuánto es, por favor? 7.071. Ok, muchas gracias, Raúl. Ahí está, ese es el factor de descomposición, la que vamos a usar. Sin embargo, entonces de aquí, por fórmula, ¿no es cierto? La proyección de la carga P en el eje X es nada más que igual a la pendiente en X de la carga P dividido entre qué? Entre este factor de descomposición multiplicada por la magnitud de esta carga P. Aquí vamos a poner el resultado y lo mismo para la carga o el componente de esta carga P en Y. Solo que vamos a utilizar la pendiente en Y, el factor de descomposición multiplicada por la magnitud. Y lo mismo en Z. La pendiente en Z, factor de descomposición por P. ¿Listo? Ahí está. Fórmulas y más fórmulas, ¿no? X sub P tenía un valor de 3, ponemos 3, el factor de descomposición va a ser constante, 0,71 multiplicado por la carga P. ¿Cuánto valía la carga P en este caso? 50 toneladas, que es igual a 50.000 kilogramos, ¿no? Vamos a poner en kilogramos, 50.000.
Y aquí sacamos la carga en X. Por favor, vayan calculando. En Y era -5, ¿no? -5, por si acaso con su signo, por si acaso. 0,71 por 5.000. Y por último, la pendiente en Z, que es igual a 4. Estoy poniendo todos con su signo. 7,071 multiplicado por la magnitud de la carga. Ok, ¿cuánto es, por favor, entonces? El PX es 21.213.407. Kilogramos. Aquí. 35.355.678. Por último, en Z. 28.284.542. Listo, ahí está. Muchas gracias, Raúl. Entonces ahí ya tenemos descompuesta, ¿qué? La carga P, ¿no? Y ya está. Ahí está. En X y en Y. En En el Y Y. falta el signo, es negativo. Uy, cierto, 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 cierto. Muchas gracias. Esto es negativo. Tienes mucha razón. Listo. Entonces, una vez descompuesta esta carga P, vamos a poder hallar los momentos. Nos va a resultar más fácil, ¿no? Pasamos eso es lo que vamos a hacer ahora. 4, sí, era 4. Determinación del momento. Ahora sí, traigo esta gráfica. Sabemos que la fuerza, o perdón, el momento es la fuerza por el brazo, ¿no? Lo he repetido mucho. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, como estamos hablando de un problema en 3D, es de hallar este momento de manera vectorial. La fuerza por el brazo. Muchos han debido aplicar esta fórmula para ISOs, los que han llevado con el ingeniero Dante, ¿no? Entonces, a lo que me voy, el brazo. El brazo tiene igual en las direcciones X, Y, Z, porque la carga también tiene componentes en direcciones X, Y, Z, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy importante. El momento, ¿en qué sección de esta viga va a ser máximo? ¿Alguien puede decirme? Porque lo que queremos son esfuerzos máximos. Entonces, si hay esfuerzo máximo también cuando el momento es máximo, ¿no? Entonces, necesitamos saber el momento máximo de esta sección. ¿Alguien sabe? Para una viga empotrada, ¿en qué sección, en qué lugar se va a dar el momento máximo? Al borde de la viga. Bueno, en la parte final, ¿no? ¿Aquí? ¿En esa sección, Amilcar? Sí, sí. Sí, dijiste, ¿no? O no te escuché. Sí. Ya, listo. Muy bien. No, el momento máximo no se va a dar ahí, se va a dar acá, justo en el apoyo. No sé si se acuerdan. Aquí tal vez verlo en 3D como que dificulta, no sé. Ahí está, ¿no? Este es un apoyo emputrado, así es como lo conocemos. Y diagramando, ¿no es cierto? Incluso el momento, si no me acuerdo, no es nada más que un octavo
de la longitud por la carga al cuadrado, por la carga, nada más. No me acuerdo de la fórmula ahorita directamente. Para el momento máximo, pero lo vamos a deducir. El momento máximo se va a dar aquí, como ya lo he dicho. El diagrama de momentos va a estar así. ¿Por qué? Porque el momento, o bueno, las reacciones en un apoyo empotrado sabemos cuáles son, ¿no? Tiene una reacción horizontal, vertical, en las tres direcciones. Momento, reacción vertical, reacción horizontal y momento. Como tampoco aquí hay otros apoyos porque ya estaríamos hablando de una estructura hiperestática, solo es ahí. Entonces, el momento máximo se va a generar sí o sí en este punto, en el empotramiento, en el apoyo. No se olviden de eso, ¿no? Porque si no, en todo caso, tendrían que hacer un análisis isostático y graficar los diagramas, hallar las reacciones, graficar los diagramas y recién de ahí sacar el momento máximo. Pero en este caso hemos dicho el momento máximo se va a dar ahí por conocimientos previos en eso, ¿no? Listo. Ya sabemos dónde se va a dar el momento máximo. Ahí. Entonces tenemos que hallar desde aquí, desde este punto, lo voy a dejar en verde, que es desde el centro de gravedad de la soldadura, hasta este punto en rojo, ¿no? Aquí lo puedo hacer así más o menos, porque hay cierta excentricidad en el eje Y, ¿no es cierto? Ahí más o menos la carga, ¿no? Siguiendo hacia abajo, ahí. R no es nada más que la distancia desde este punto en verde hasta este otro punto en verde. Nada más. Pero esta distancia va a ser descompuesta tanto en X, en Y y en Z, así igual que la carga. Muy bien. Entonces, como ya sabemos qué seré y dónde se va a dar el momento máximo, necesitamos la ubicación de este punto P en X. Sabemos que este origen o estas coordenadas, estos ejes están en el origen, tienen el origen en el centro de gravedad de la soldadura. Entonces coincide. En X no hay excentricidad, ¿no es cierto? Es como pasar estos ejes hasta aquí atrás. Y y Z. En X no hay excentricidad, entonces cero. No hay distancia en X. En Y sí hay una cierta distancia. No importa esta distancia si está aquí al final de la punta o al principio, ¿no es cierto? No importa. La distancia va a ser la misma en cualquier sección. La distancia es Y. Hemos dicho, yo no lo he puesto como dato, pero aquí lo voy a poner ya. Y es igual a 20 centímetros. 20 centímetros. Muy bien. Y por último, esto es en X, en Y y en Z. En Z. ¿Cuál es la distancia desde este punto verde hasta este punto en rojo? Pero en Z, en Z. Va a ser nada más que la longitud de la viga, ¿no? La longitud de la viga. Y nos dan ese dato, esa la longitud de la viga es igual a 260. Y ahí está. Y aquí tenemos las componentes P en Y, P en X, en Y en Z. Ahí está. Entonces hacemos el producto vectorial de todo esto y haciendo un análisis vamos a tener un momento en X menos un momento en Y un momento en Z. Esto es por fórmula, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué, de dónde sale esto. Pues resolviendo las matrices, porque al sacar esto,
O para sacar esto se necesita una matriz, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto en qué análisis vectorial. Se ve de dónde sale este signo negativo. Así que lo que nosotros vamos a hacer es que es por fórmula. ¿Ok? Listo. Entonces hacemos el producto vectorial. No queda nada más. Vamos a copiar las cargas P en X. Después. Ahí está. A ver, vamos a copiar las cargas. Directamente lo voy a poner aquí para no reescribir todo. En X era 21,3,407. En Y era menos, por si acaso, ¿no? 35. Ah, aquí me olvidaba algo. Las distancias tienen que ir con sus signos. Bueno, en realidad, si fuese distancia, la distancia no tiene signo, ya sabemos. Entonces vamos a llamarlo como las restas o las coordenadas del punto P hacia el punto en verde, hacia la sección, el centro de gravedad de nuestra soldadura, ¿no? Sí. Si hubiera estado, adelante, Milcar. La diferencia, bueno, en sí, la distancia del centroide de la sección hasta el punto de aplicación de la fuerza en Y. ¿Cómo hallado? Porque me sale muchísimo más pequeño, me sale 3,571, porque llegaría a ser 9. La coordenada Y del punto menos la coordenada o el centroide en Y de la sección, que sería 12,5. ¿Cómo es? Ok. Estos ejes y esta distancia que nos han dado y igual a 20 están respecto de estos ejes, ¿no es cierto? Y estos ejes están iniciando o tienen su origen en el centro de gravedad de la soldadura, no de la sección, porque de la sección estuviera aquí, más o menos, ¿no? A la mitad de esto y a la mitad de esto. No, gráficamente no aparece, pero por eso lo estoy haciendo más abajo. Ahora, aquí digamos que está la posición de la carga P, a 20 centímetros de estos ejes, 20 centímetros. Y lo que queremos es hallar esta distancia, desde el centro de gravedad de la soldadura, en Y, hacia el punto de origen de la carga P. Y nos dan como dato directamente, 20 centímetros. No sé de dónde has restado o cómo hiciste esa partecita. Es que creí que decía que la fuerza P estaba aplicándose en el centroide de la soldadura. No, no, no. La fuerza P, si te das cuenta, está actuando en arriba, con una excentricidad en el eje Y. ¿Está claro ahora sí, Amilcar? Sí. Listo. Vamos a ver si se ha guardado esta cosa. Mm, Sí, se guardó. Ok. Ok. A lo que me iba, que quería decirles, si me olvidé. Mm, ya. Estabas hablando del signo de las coordenadas. Sí, sí, sí. Pero no. Que lo que quería decirles es que estos ejes usualmente el ingeniero lo pone en el centro de gravedad de la sección. Aquí. Este punto amarillo es el centro de gravedad de la sección. ¿Ok? Y los ejes lo pone ahí. Lo voy a hacer mejor. Coincide, ¿no es cierto? En el eje Y va a coincidir. Lo único que aquí en el eje X ahí es donde no va a coincidir. Entonces, si nos hubiera dicho que estos ejes planteados estaban en el centro de gravedad de la sección,
Entonces, esta distancia 20, esta distancia 20, que es la excentricidad de la carga respecto del eje X, ¿no es cierto? En dirección en el eje Y, hubiera estado midiéndose desde acá, 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Porque lo que nosotros queremos es esta distancia, ¿no? Desde el centro de gravedad de la soldadura hasta el punto de origen de la carga P en dirección en Y. Entonces, lo que nosotros queríamos era esta distancia. Lo que teníamos que hacer era, podíamos haber hecho, conocíamos esta distancia en Y, conocemos esto también. Era restar, ¿no? O, no sé, hacer aquí álgebra y ver un poquito, ver lo que podíamos haber hecho era, si el centro de gravedad de la sección hubiera estado de aquí a aquí, 25 medios, 12.5. Entonces era 20 más 12.5. Ya tenemos desde aquí hasta el punto de origen de la carga P. Y a eso le restábamos ¿qué? La coordenada en Y promedio de lo que hemos hallado de nuestro centro de gravedad de la soldadura, que era 16.071, y me memoricé. Y recién esto poníamos aquí, ¿no? Ya no era 20 directamente, teníamos que hacer todo esto. Por eso es necesario que lean bien el enunciado, que tomen en cuenta todo esto, y tampoco es que se dejen llevar por las gráficas. Si se dan cuenta, estos ejes casi estaban planteados a la mitad o el centro de la sección, y todos podían deducir que estaba a la mitad o en el centro de la sección, ¿no es cierto? Pero no, hemos visto que estaba más arribita de la soldadura. El centro de la sección estaba más abajo, a 12.5, y el de la soldadura estaba a 16, ¿no? Así que tampoco se dejen llevar tanto por la gráfica también. Ahí está, eso es lo que teníamos que poner ahí. En caso de que los ejes planteados hubieran tenido el punto de origen en el centro de gravedad de la sección. Listo. Ahora lo que me iba también de los signos. Acá. Si se dan cuenta, esta distancia o esta coordenada desde los ejes que están acá, planteados en el ejercicio hacia arriba, es un signo positivo, ¿no? Las flechitas no los indican. Pero en caso de estos ejes, así nos los han planteado en otro ejercicio los mismos, pero la carga hubiera estado abajo. Esta distancia o esta coordenada hubiera sido negativa, menos 20. Y tienen que poner ese signo, es necesario que lo pongan cuando hacemos un producto vectorial. Porque si no, ahí ya nos va a salir otro resultado. Eso, para que lo tomen en cuenta. Entonces voy a copiar la carga en la dirección en Y. Listo, ahí está. Entonces, para hacer el producto vectorial, ya sabemos, trazamos una línea invisible, ¿no es cierto? Ahí en la primera fila, y el momento en X no va a ser nada más que la multiplicación de esto por esto. En amarillo lo voy a hacer. Por favor, necesito que hagan con sus calculadoras 20 por 28, 28, 4, 542, menos que 260 multiplicado por menos 35.355,678. Y ahí está. Ese es el resultado o el
el valor del momento en X, 97, 58, 167,12. Y está. Lo voy a hacer con otro colorcito para que se note. Ahí está, este es el momento en X. Ahora el momento en Y. Entonces, este es el momento en Y, tapamos la columna Y en Y. Y lo que hacemos es multiplicar esto por esto. 0 por todo ese número, 0. Sin embargo, aquí esto es por la fórmula, ¿no es cierto? Menos, entonces ponemos menos que 260 multiplicado por esto, ¿no? 260 multiplicado por 21, 21, 3.407. No solo negativo, ¿no? Menos 55, 15, 485,82. Y por último, el momento en Z. Tapamos la columna en Z y lo que hacemos es multiplicar esto por esto, 0 por todo este número, 0, menos 20 por todo ese número, ¿no? Menos 20 por 21, 21, 3.407. Entonces el momento en Z es menos 42, 42, 68,14. Ahí está el momento en Z. Ahora aquí, negativo, negativo, menos por menos más. Entonces directamente yo lo voy a poner, lo voy a borrar y lo voy a poner positivo. Seguro es positivo. Listo. Ya tenemos los momentos. Ahora lo vamos a pasar a los ejes, Vamos a ver cómo están actuando estos momentos. El momento en X. Nos salió positivo, entonces está actuando en dirección al eje X. La simbología para momento es dos flechitas, ¿no? Momento en X. Momento en Y. Este es el momento en X y este es el momento en Y. Momento en Y positivo, igual, positivo. Entonces en dirección al eje Y. Si hubiera sido negativo, entonces hubiera estado aquí. Pero es positivo, entonces en dirección al eje Y. Lo mismo para el momento en X, ¿ok? Y por último, el momento en Z. El momento o el eje en Z, si se dan cuenta, como estamos en un gráfico en dos dimensiones, el eje Z está pasando la pantalla, ¿no es cierto? Es perpendicular a la pantalla. En este caso nos salió negativo, entonces significa que las flechitas tendríamos que ponerlo entrando, ¿no? Ya no saliendo, sino entrando. Pero eso vamos a hacerlo así. El momento en X, vamos a analizar el momento en X. Entonces, para ver qué parte está en compresión y en tracción de esta sección, lo que se hace es usar la regla de la mano derecha. Necesito que agarren o tomen su mano derecha, bueno, ya la tienen. Póngala frente de su pantalla, desde su celular, no sé desde qué dispositivo. Entonces tomen y pongan, el momento en X nos ha salido positivo, entonces en dirección al eje X. Pongan su mano derecha y su dedo pulgar en dirección al eje X. Muy bien, ahí está, ya lo tienen. Ahora giren. Giren respecto o abran y cierren su muñeca, sus dedos, nada más. Ahora si se dan cuenta,
la parte superior a partir del eje X está en, ey, está en tracción, ¿no? Si giran su muñeca alrededor del eje X, por arriba está saliendo y por abajo va a entrar. Entonces esto es compresión. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora sí, lo hacemos la misma idea respecto del eje Y. Ponemos nuestra mano derecha, el dedo pulgar en dirección al eje Y. Rotamos nuevamente la muñeca y sabemos y podemos ver, abrimos y cerramos, que toda la parte izquierda está en tracción. Y si cerramos, toda la parte derecha está en compresión, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Para eso es lo que nos servía los signos, si se dan cuenta. Porque si nos salía negativo, entonces esto hubiera estado negativo a este sentido. Y el dedo pulgar tendríamos que apuntarlo donde está yendo nuestro momento, hacia la izquierda. Entonces ustedes ponen su mano derecha y el dedo pulgar hacia la izquierda y nuevamente hacen el mismo movimiento, giran su brazo, giran su mano, perdón. Y la parte superior iba a estar en tracción. ¿Cómo sería esto? Sí, en compresión, no, en tracción, sí, perdón. No, en compresión y la parte inferior en tracción. Al revés, ¿no? Si hubiera sido este caso, esto hubiera estado en tracción y ahí la parte superior en compresión. Ahí es la importancia del signo que vayamos a hallar en los momentos. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de estos dos momentos? Ok, entonces, por último, el momento en Z, ¿no? Hemos dicho, el momento en Z es negativo, hemos dicho entonces, por ende, que estaría entrando la misma idea, agarramos con nuestra mano derecha, el dedo pulgar entrando perpendicular a la pantalla y giramos. ¿Y en qué dirección se está dando el momento? En esa dirección, ¿no? En esta dirección. Si hubiera entrado, si el momento en Z hubiera sido positivo, entonces significa que nuestro dedo pulgar estaría perpendicular y entrando o saliendo de la pantalla, perdón, saliendo de la pantalla. Hacíamos girar nuestra mano y la dirección que hubiera sido si hubiera estado dando el momento hubiera sido esta. Así está girando nuestra mano, ¿no? Y ahí nuevamente la importancia de los signos del momento. Este es el momento en Z. ¿Alguna pregunta? Auxi, Adelante, Marc. Marc. del momento de Z, ¿podría volver a explicar, por favor? Ok, entonces es la misma idea, ¿no? En este caso, nos ha salido el momento en Z negativo. El momento o el eje en Z es perpendicular a la pantalla, ¿no es cierto? Esta gráfica es en dos dimensiones y el eje en Z, el eje Z es perpendicular a la pantalla. Ahora, como nos salió negativo el momento, significa que la dirección positiva va a ser saliendo de la pantalla, el eje, ¿no? Pero como nos salió negativo el momento, entonces lo que hacemos es agarrar nuestra mano derecha, direccionar nuestro dedo pulgar de manera que esté casi como en dirección entrando
entrando hacia la pantalla y giras tu muñeca perpendicular a la pantalla, por si acaso, ¿no? Y giras tu muñeca y ahí vas a poder darte cuenta que el momento o el giro se está dando en este sentido, ¿no? En ese sentido. Ahora sí está claro. Sí, está claro, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro entonces, chicos? Sí, ¿no? Y vamos a quedar por el día de hoy. Si se han dado cuenta, no hemos alcanzado todavía. Nos falta determinar los efectos y todo eso más adelante. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana, la misma hora por el mismo enlace. Que tengan un buen fin de semana, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Raúl.